sido la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchas veces podemos decir, esto es básico, ya lo sé. Gloria sea al Señor. Pero ¿sabe qué? Aún Pablo y Pedro decían, si es necesario, lo va a tener que repetir. No me canso de hablar las mismas cosas, dijo Pablo, y también Pedro lo mencionó. Pues vamos a leer el versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Cristo. El tribunal de Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos vamos a estar ahí? Unos dicen que Dios me ayude, que Dios me dé fuerzas. Otros dicen amén. Y que sea un amén con fervor, con vigor, con seguridad, con aquella paz del Señor sobre nuestra mente y corazón. Bendito sea el Señor. Con toda aquella libertad, pero no con engaño, porque no hay que engañarnos a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Cuando uno está en ese, digamos, en esa paz con el Señor, uno, claro, puede alabar a Dios, cantarle, gritar aleluya, decir gloria a su nombre. Lo hace con todas fuerzas, con todo vigor, con toda alegría, con todo agradecimiento. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pues ahí, como hemos visto, hermanos, y como ya conocemos, me imagino que esto ya se ha dado aquí muchas veces, pero es bueno recalcarlo, hermanos, porque puede haber algo que el Señor nos hable en esta tarde que quizás no se ha mencionado antes. Eso es así también. Por algo, pues, estamos viendo esta parte nuevamente. A veces, amados hermanos, es porque también por el camino, ¿verdad?, de tantos ataques o luchas del enemigo, a veces nos olvidamos de este tema, ¿verdad? Nos olvidamos de que Dios viene y viene con su recompensa, a recompensar a cada uno según sus obras. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vamos al siguiente slide, hermanos, como hay varias citas, hemos comenzado viendo 2 de Corintios 5:10, ahí como lo ven. Cuando nosotros vemos qué es el tribunal de Cristo, en esas 3 citas ahí podemos ver de todas estas cosas. Bendito sea el Señor. En estas citas bíblicas, cuando usted vea en su Biblia, sea en español o en inglés, cuando usted ve en su Biblia y dice juicio, esa palabra juicio, a veces dice tribunal ahí, en la español, depende, ¿verdad?, en qué versión usted tiene. Pero cuando esa palabra uno se va al griego, que acuérdese que fue escrito en griego, la Biblia, en el Nuevo Testamento, es decir, cuando nos vamos al griego, cuando vemos esa palabra en sí, usa una palabra que se llama bema, que es diferente a la palabra que se usa al juicio cuando está hablando Dios del juicio del gran trono blanco. Ese ya es un diferente juicio que usa otra palabra griega, pero es una diferente palabra en aquellas citas bíblicas que lo que usa en estas citas bíblicas. Y así es como nosotros podemos diferenciar que se está hablando de otro tipo de juicio. Y claro, cuando nosotros vamos viendo las citas bíblicas, vamos a ir aclarando eso también. Sigamos, por favor. Cuando vemos aquí esta cita, Romanos 14:10, nos dice la palabra: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hablándole a la iglesia. Esto no está hablándole al mundo allá afuera, porque los hermanos no son los del mundo, hermanos son los de la iglesia, los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo.
Por eso es que nosotros le decimos hermano o hermana en sangre a alguien que es nuestro hermano, a alguien que es nuestra hermana, porque verdaderamente ellos fueron nacidos de nuestro papá y de nuestra mamá, tienen de la misma gene, de sangre, a veces, ¿verdad? Porque a veces cambia eso. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos que dicen, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esa palabra ahí, cuando dice tribunal, en inglés le llama el juicio, el judgment, pero cuando usted la ve, esa palabra en el griego, usted va a ver lo que estoy diciendo, que ahí usa una palabra que dice bema, que es un significado diferente a un juicio de como decir, ¿verdad? Vas a ser condenado, vas a ser pesado y no te va a ir bien esto. Ese es el juicio que habla, de ese juicio lo habla para el gran trono blanco. Este juicio es un juicio diferente, pero siempre es un juicio. Es para determinar algo. Y cuando está hablando que nosotros como cristianos, es decir, los que llegan ahí, porque van a haber unos que no van a llegar ahí. Y si no llegan ahí es que no son salvos. Eso es así. Que no serían salvos si no llegan ahí. Porque el que llega ahí va a ser juzgado por Dios. Y vamos a ir viendo para aclarar un poquito más. Así que ya hemos visto ahí. Vamos a ir a la siguiente cita. Perdón, sí, aquí estamos. ¿Quién será el juez en el tribunal de Cristo? El lugar de juez es puesto en las manos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver esas citas. Acuérdese de que Jesús en este entonces, ahorita, es nuestro abogado. Pero en ese entonces, Él va a ser juez. Y como juez, va a regresar a la tierra, a plantar sus pies en el monte de Olivos, para terminar con el anticristo y el falso profeta, que van a ellos dos inaugurar el lago de fuego, y todos los enemigos de Jesús en ese momento van a ser destruidos, porque pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Aleluya. Nos podemos gozar, hermanos. Tienen permiso para gozarse. Gloria al Señor. ¿Quién será el juez? Jesús. Vamos a ver ahí, sí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Se cumple la palabra cuando dice que toda potestad, ¿verdad? Jesús dijo, toda potestad se me es dado en el cielo, en la tierra. Y también en otra palabra, en otra parte dice que toda rodilla se doblará ante Él, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso prácticamente habla de tantas, digamos, títulos y tanta autoridad y poder que se le fue prácticamente dado nuevamente a Jesús en eso. Dice, ahí está bien claro, ¿verdad? Cuando seguimos al siguiente versículo, si hay otro, sí, Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, dijo Jesús. ¿Cuánto lo estamos esperando? Y mi galardón conmigo. ¿Bien? Y dice, para recompensar a cada uno según su obra. Y vamos a ver un poquito acerca de eso también, de las obras. Así que todo esto, amados hermanos, es lo que va a suceder. Lo que Dios ya tiene establecido, cómo las cosas se van a dar. Sigamos, por favor. Cuando seguimos viendo esta otra pregunta, ¿quién tendrá que aparecer al tribunal de Cristo? Bueno, esta ya se la contesté. Pero vamos a ver la cita bíblica. Porque esto, hermanos, es el creyente que será salvo, aparecerá ante la presencia de Jesucristo, y eso sucederá allá, en el cielo. Dice allí, vamos a leer del versículo 7 al 10 de 2 de Corintios, donde estamos. Porque por fe andamos,
no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mire, pausemos ahí un momento. Mire que le dije que vamos a estar viendo cosas. Dice allí, por tanto procuramos, Pablo hablando, también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es algo bien importante, hermano, porque a veces en el camino, cuando nosotros estamos en este camino, a veces podemos hacer o decir o no hacer o no decir algo que ya Dios no le va a agradar a aquellas cosas. Y esto es lo que uno como cristiano procura hacer. Se lo voy a poner como este ejemplo. Cuando un joven, hombre o mujer, se enamora o tiene emociones para, digamos, una persona que dice, digamos, la mujer dice, ese me parece que me va a ser un buen esposo. Y empieza a agarrar aquellos sentidos y empieza a tener una atracción, a querer tener una relación. Lo mismo con el hombre para la mujer. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando están todavía de novios? ¿Verdad? ¿Qué sucede en esos entonces? Se hacen cualquier cosa para no hacerse desagradable al otro, ¿verdad? Y si hay algo, hacen lo posible para querer arreglar aquello inmediatamente porque no quieren tener, es como una cosa, hermanos, que en su conciencia, es como que aún en la conciencia le duele que la otra persona, ¿verdad?, piense mal de ellos, o que no esté a gusto con ellos, o que no esté contento con ellos, y por eso ellos, ¿verdad?, como que no descansan y quieren hacer cualquier cosa para restaurar aquella comunicación, aquella relación con aquella vida. Eso es lo que el cristiano siempre tiene que hacer para con Dios. Imagínense. Y eso es lo que se refiere a estar en el primer amor. Bueno, en parte, porque el primer amor hay muchas cosas allí. Pero cuando nosotros, amados hermanos, queremos serle agradable al Señor, uno procura siempre estar en aquella comunión con Dios, a buscar estar siempre en aquella paz con el Señor. Eso es lo que uno procura hacer, para mantener aquella buena relación con Dios y sentir, porque uno siente también, así cuando uno ve las expresiones de la persona y dice, ay, ¿verdad?, está enojado o enojada conmigo, o veo que ya como que hay una desconfianza, y ya uno ve esas cosas. Así cuando sucede con el Señor, que nosotros hemos hecho algo, que le hemos fallado de una forma u otra, sentimos también que algo está mal en aquella relación con el Señor, con esa comunión con Dios. Y eso nos debería de llevar a nosotros ese mismo día a decirle, Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo me puedo, verdad, arreglar, a ponerme a cuenta contigo? Pero si sabemos lo que es, muchas veces vamos, ¿verdad?, pidiéndole al Señor perdón por eso, pero a veces hay cosas que hacemos que pasa el tiempo y nos olvidamos, y después ahí estamos, Señor, ¿y qué es? ¿Y cuál es? ¿Y cómo fue? Y Dios en su misericordia nos tiene que recordar de dónde caímos para que podamos, ¿verdad?, restaurarnos. Eso sucede, hermanos, también. Vamos a seguir, pero bien importante todo eso, hermanos, porque cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, ¿verdad?, si alguien tiene una mala comunión con Dios, yo digo, se arriesga, eso sí, bendito sea el Señor. Mire lo que dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, bueno, ya lo leímos, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo, y por eso tenemos que hacer las cosas que le agradan a Él, hermanos.
Porque todas las cosas que hemos hecho van a aparecer ante el tribunal de Cristo. Todo aquello que hicimos de nuestra propia voluntad, así como lo que hicimos en la voluntad de Dios, todo eso va a aparecer en el tribunal de Cristo. Cuando la palabra nos enseña a nosotros, mire, ese tribunal de Cristo no va a ser para condenación. En ese entonces nadie se va a condenar en ese entonces, porque eso no es el juicio para ese tipo. Eso es el otro juicio. Este juicio es acerca de las recompensas, de lo que nosotros hicimos. Estamos hablando de los que ya entraron, que fueron salvos y el Señor se los llevó con Él. De eso estamos hablando. Y Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire lo que yo hablaba hoy al principio. Permanecer en Cristo, que todas las promesas que están de todas las edades es si estamos en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, las promesas no se hacen realidad, no se cumplen, porque no estamos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, pues ahí está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para los que tienen una Biblia de Nueva Internacional Versión, se le olvidó ponerle esa, los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo uno anda conforme al Espíritu? Lo acabo de decir. Uno puede ir haciendo las cosas en su propia voluntad, pero nosotros buscamos siempre, o deberíamos buscar siempre, hacer las cosas en la voluntad de Cristo, en la voluntad del Espíritu de Dios, porque Él nos va a guiar a caminar y hacer las cosas en conformidad al Espíritu. Cuando uno se deja llevar por el Señor, pues ya no andamos también, ¿verdad?, viendo las cosas de la carne, haciendo las cosas de la carne y yendo donde está para complacer los deseos de la carne, sino que ya eso viene a ser algo que uno ya empieza a caminar conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor, dirigido por el Espíritu, y vamos a ver la gloria de Dios, porque cuando uno le obedece a Dios, ahí se ve la gloria de Dios, hermanos. Sigamos, por favor, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos a ver dónde estamos. ¿Qué será juzgado en el tribunal de Cristo? Mire, vamos a ver, porque cuando nosotros estamos viendo de que, ok, va a ser para juzgar, ¿qué es lo que se va a juzgar? Jesús dice, va a recompensar según sean nuestras obras. Así que ahí, hermanos, le voy a decir lo que va a ser juzgado, lo que va a ser evaluado. Dios dice en su palabra que Él pesa los espíritus, Dios dice en su palabra que Él pesa los corazones, que Él pesa nuestras mentes, que Él pesa nuestras palabras. Todo eso va a ser puesto en la balanza, va a ser juzgado. Y le voy a dar otros ejemplos. Él va a juzgar nuestras obras, va a juzgar nuestros secretos, ¿verdad? Nuestros secretos, porque la Biblia dice en Hebreos 4:12 que, ¿verdad?, la espada de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y dice que penetra a lo más profundo. ¿Y qué es lo que hace? Dice que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Así que va a lo más profundo. Así que ahí se van a ver muchas cosas, hermanos. Se van a ver entre familias los secretos que había, entre cónyuges los secretos que había, entre congregaciones los secretos que había. Y va a aparecer todo eso. Nada se le va a escapar al Señor. También Dios va a juzgar, y Él va a juzgar las intenciones de nuestros corazones también. A veces, fíjese, puede haber una vida que uno dice, hermanito, fulano está, sí, hermano, puede llevar al hermano a su casa, por favor. Sí, amén.
con mucho gusto lo hago. Y ahí va el carrito, pero va quejándose en su corazón, y va diciendo, uy, a mí ni me pagan por el petro que estoy aquí. Esas cosas, hermanos. Y cuando va hablando con el hermano que lo va dejando a la casa, le va hablando todo contento y todo bien y toda sonrisa, pero dentro está quejándose del dinero, está quejándose de que mire que es tan largo, está quejándose que por qué no dejaron que el otro hermano o la hermana fulana tal que vive este camino le corresponde a esta otra persona, no a mí, yo vivo para allá, no vivo para acá. Todo eso va a salir bien. Aunque está haciendo la buena obra, pero las intenciones del corazón van a salir ahí. Nuestra conducta va a ser también juzgada. El Señor todo lo va a poner ahí. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos las citas bíblicas para esto, hermanos, vamos a ver Apocalipsis 19:8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Esa es la iglesia, los creyentes, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que vamos a tener ese tipo de vestidura en un cuerpo glorificado, pero también va a ser que allí Él está diciendo que el lino limpio, lo resplandeciente, son las acciones justas, y Dios va a juzgar todas esas cosas. Cuando seguimos, vamos a ver otra cosa también. Hay dos tipos, fíjese, porque cuando ya hemos sido juzgados, los que entran al tribunal de Cristo, cuando ya hemos sido juzgados, pues viene el tiempo de qué es la recompensa. Y cuando vemos acerca de la recompensa, hermanos, hay dos tipos normalmente de materiales mencionados en la Biblia. Dos tipos de materiales que pueden ser usados para construcción. Porque también la Biblia nos enseña a nosotros que cada uno de nosotros, ¿verdad?, el fundamento ya fue puesto, pero cada uno venimos a edificar sobre ese fundamento. Y Pablo dice, pero tener cuidado cómo vas a sobreedificar, porque al final del día, el labor que uno hace, es decir, lo que podamos hacer para Cristo, va a ser puesto en esa balanza y va a ser probado verdaderamente de qué fue aquel trabajo que nosotros hicimos. Bendito sea el Señor, en la obra del Señor. Así es que nosotros vemos que la palabra, y lo vamos a ver ya luego en una de esas citas, pero dice ahí, las dos partes están: oro, plata y piedras preciosas. Así es que estas son, se puede decir, las obras que usted podrá hacer, o mejor dicho, las obras que Dios hace a través de usted, las que usted se ha santificado, las obras cuando Dios lo usa porque se ha consagrado, se ha mantenido en esa pureza, en esa obediencia, y cuando Dios quiere glorificarse a través de su vida y Él va a hacer algo, y cuando Él lo hace, eso es las obras que vienen a ser de oro, plata, piedras preciosas. Pero hay de otro material también que la Biblia nos habla, y ese otro material es madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Y ese otro material son hechas muchas veces en nuestra voluntad. El ejemplo que le estaba dando antes, que dije yo, ¿verdad? Hace una buena voluntad el chofer, ¿verdad?, que lo fue a llevar al otro hermano a la casa, pero se fue quejando dentro de su corazón. ¿Cómo lo pesará el Señor? Ciertamente no puede ser de oro, porque aunque iba fingiendo también su apariencia, a Dios nada se le escapa, ¿verdad? ¿O será que cuando lleguen aquel día y tenga que pasar eso por el fuego, cómo fue esta obra? Uy, y se le quemó toda, no recibiste recompensa, porque era hecho de hojarasca, o era hecho de madera y se quemó en el fuego.
no sobrepasó. Y esas son las cosas, hermano, que van a haber gente que va a salir con muchas recompensas y otros que van a tener no recompensas. Porque mucho de lo que hizo en el reino de Dios lo hizo quejándose, lo hizo por la necesidad, pero no quería yo estar allí y todo eso. Así es que cuando nosotros vemos lo que está mencionado arriba, pasará por el fuego. Y vamos a ver una cita ya acerca de eso. Ahí, 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Y eso se va a hacer manifiesto en el tribunal de Cristo. Se va a hacer manifiesto porque también ahí va a salir exactamente cómo fue, con qué corazón lo hizo, qué estaba pensando usted en su mente cuando lo hizo, qué emociones estaban en ese momento. Todo eso lo tiene bien detallado Dios. Gloria sea al Señor. Me gozo en hablar todo eso, hermano, porque Dios nos conoce tan bueno que no nos podemos esconder para nada. Gloria sea al Señor. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, mira, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Miren, eso es lo que Dios va a hacer por eso. Bendito sea el Señor. Y cuando seguimos, hermanos, vamos a seguir viendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo Pablo, el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, ¿verdad? Por eso, no, hermanos, mire, podemos estar en una iglesia por 20, 30, 40 años y nosotros podemos después decir, pero yo he hecho esto, pero yo he hecho aquello, y yo he ayudado en esto, pero también, hermanos, si no estamos viendo mucho en el Señor, porque cómo lo hicimos cuando hicimos aquellas cosas, ¿verdad? Y todos saben, no solo se está refiriendo a un cargo, ¿sabe qué? Esto es cuando nos presentamos a la iglesia. Dios es bien, ¿cómo le puedo decir? Puntual en las cosas. Imagínense si yo me pararía en la puerta y me pongo ahí con un lápiz y digo, ¿qué hora entró el hermano Fulano? ¿Qué hora entró la hermana? Vamos a ver la hora. Y después voy analizando a cada uno, ¿vino a orar o qué vino? ¿A platicar o qué? Y voy después viendo, ¿está gozándose o no? Y después voy viendo ahí, ¿tiene una sonrisa como decir, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo? ¿O tiene una mirada? Y mire, si yo me pongo a hacer eso, ¿cuánto más el Señor lo hace? Todo eso el Señor lo hace. Porque cuando Él dice que el corazón y la mente, Él está yendo más allá, más allá. Así que cuando uno, digamos, ha apoyado en una forma o otra, o atendido a la iglesia, o durante el día, ¿verdad? Uno anda pensando en el Señor, o puede ir a hacer otras cosas, o dice, no, yo voy a poner una predicación, voy a llenarme de palabra, voy a cantarle al Señor, ¿verdad? Yo quiero glorificarle. Todo eso el Señor lo va a pesar. No es solo lo de la congregación, es su vida personal allá afuera, porque nuestra vida debe ser Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿dónde será el lugar del tribunal de Cristo? Esta es la otra cosa, hermanos. ¿Dónde será ese lugar? ¿Dónde se va a dar? Porque a veces, ¿verdad?, la vida pueden pensar que será aquí en la tierra, pueden pensar que será en el cielo, y otros dicen no se sabe. Pero la Biblia nos da a conocer dónde eso va a ser. Porque como la Biblia también nos habla a nosotros de que Cristo va a venir a arrebatar su iglesia, pues se ha puesto a pensar usted qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en ese tiempo allá donde Cristo va a estar. Bueno, hay muchas cosas que se van a dar en ese tiempo, de ese periodo de 7 años de los juicios aquí en la tierra. Se van a dar muchas cosas allá en el cielo.
Y otra cosa también, hermanos, de que nosotros podemos decir 7 años, pero también el tiempo también es diferente. Es decir, ¿verdad? En unos años atrás uno decía, bueno, el tiempo se siente que el día está largo, ahora sentimos menos. Allá en el cielo es diferente también. No le puedo decir cómo es porque no lo sé, pero le insto, luchemos hacia adelante para que todos entremos y lleguemos allí. Dice la palabra, bueno, cuando estamos viendo, ¿dónde será el lugar del tribunal de Cristo? El lugar del tribunal de Cristo. Vamos a ver esa cita, 1 de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya murieron en Cristo Jesús. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a seguir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que la Biblia nos muestra también en 1 Corintios que los que están muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, eso es lo que está diciendo ahí, y ellos se irán al encuentro al aire donde está Jesucristo, y luego los que están en vida en ese entonces, que también el Señor a esos fieles cristianos se los llevaría en el arrebatamiento, pues ellos serán transformados en ese instante para también encontrarse en el aire con el Señor. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Ese voz de arcángel no es que Él es el Miguel, el arcángel Miguel. Eso de con voz de arcángel es como decir con voz de autoridad, autoridad de capitán, autoridad de rey de reyes. Pero ahí usa la palabra arcángel porque un arcángel es prácticamente como un guerrero, un jefe ángel de otros ángeles, arcángel, otro rango. Y por eso le pone esa palabra ahí, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Vamos a seguir. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque Dios, así como Él se fue, dijeron los ángeles, así como lo han visto ascender, así también va a regresar. Y dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a seguir. Gloria a Cristo. Ahora, ¿cuánto será el tribunal de Cristo? Aquí he puesto esta parte para explicarle un poco. El tribunal de Cristo tendrá lugar entre el rapto de la iglesia y la manifestación de la segunda venida de Cristo hacia la tierra. Cuando nosotros vemos esto, vemos ahí esas citas bíblicas hablan que va a haber un rapto de la iglesia. Estas otras citas hablan del tribunal de Cristo, que ya la hemos visto. Y la segunda venida de Cristo es esas otras citas que están ahí. Así que el tribunal de Cristo tendrá el lugar entre esas dos partes, ¿verdad? Porque el tribunal de Cristo vimos ahí en Tesalonicenses que dice que Él va a venir y va a estar en el aire y eso va a ser de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Pero en la segunda venida de Cristo, cuando vean que Él esté descendiendo del cielo, las naciones en ese entonces van a querer pelearse contra Él, porque el anticristo va a ser, ¿verdad?, el capitán de ellos en ese entonces. Y allí en ese entonces Él va a seguir descendiendo para guardar, para defender a Israel, porque en ese entonces todos se van a ir en contra de Israel. Van a saquear y van a destruir mucho, y muchos van a morir. Pero también Dios, en el momento que Él tiene específico, va a regresar, va a pisar sus pies en el monte de Oliva,
Y dice ahí que la tierra se va a abrir en dos, va a haber un gran valle entre medio. Así que vemos que la situación es diferente entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, porque en el arrebatamiento no todo ojo lo va a ver, sino que solo aquellos que son arrebatados, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que la gente no se va a tener ni tiempo para arrepentirse, sino que ya es o no es, así va a ser. Pero en este entonces, aunque la gente diga me arrepiento, ya es tarde, no se puede arrepentir. Si esto ya viene como juez, ya no es abogado, ya no está abogando por nadie, sino que ahora ya viene como juez y viene a reinar los 1000 años. Así que en ese entonces la gente lo va a ver, y dice incluso los que le traspasaron. Así que es muy diferente esos eventos, que van a ser dos eventos bien diferentes. Y ahí están las citas, pues. Vamos a ver una de las citas ahí. Pienso que tengo ahí Zacarías 14, 3 al 5. Esto muestra que ya después, cuando Jesucristo venga en la segunda venida, la iglesia regresa con Cristo. Y ahí lo vamos a ver. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Porque esos van a estar siguiendo al anticristo y al falso profeta. Y dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. Mejor me hubiera esperado para leer esto, porque ya estaba ahí. Y el versículo 5 dice, y huiréis al valle. Le está diciendo a los israelitas, porque los israelitas, como ellos no van a encontrar dónde ir, van a huir ahí. Y como ahí va a estar Jesús, ellos van a huir allí, a ese lugar. ¿Saben lo que van a ver? Esas manos, aquellos pies. Dice, y oiréis, montes llegará hasta Azal, huiréis de la manera que huyisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Los santos, Dios le bendiga. Miren, ahí nos dice la palabra. Ahora, esos no son los santos que están pintados en una pared, no, los santos, la Biblia dice que son los que son lavados con la sangre de Jesucristo, porque esos son los que han sido santificados por la palabra de Dios. Así que ahí lo tenemos, bendito sea el Señor. Vamos a seguir, gloria a Dios. Dice la palabra también, bueno, cuando seguimos viendo ¿en qué condición estarán los creyentes? Es decir, los creyentes, los que siguen a Jesús, ¿en qué condición estarán los creyentes cuando aparezcan ante el tribunal de Cristo? Estas citas bíblicas las vamos a ver. Y usted va a ver ahí que vamos a aparecer inmortal, incorruptible, espiritual, celestial, gloria y poder. Porque nos va a dar un cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. Vamos a ver las citas bíblicas para corroborar lo que estamos hablando. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y al cuerpo espiritual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque es necesario que esto corruptible, lo que se pudre en la tierra, porque tenemos, ¿verdad?, animalitos que no se ven, que cuando ya uno muere, eso van comiendo todavía el cuerpo. Ya no se están alimentando de la comida que uno come, así que lo único que tienen es el cuerpo de uno.
Y aunque lo pongan en un casco, en un ataúd bien sellado y todo, ¿verdad? Pero ya por dentro empieza a apestarse, empieza a descomponerse, porque ya esos animalitos ya van comiéndolo a uno. Y se hacen más grandes y más grandes y más grandes. Y por eso cuando van a ver un tiempo, ya todo eso es gusano. Porque hasta Jesús dijo, ¿verdad? Hablando de su naturaleza humana, gusano soy, dijo Jesús. No refiriéndose a su divinidad, pero a su humanidad, porque su cuerpo que él tenía aquí en la tierra. Y nosotros nos decomponemos. Miren, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y así vamos a presentarnos allá ante el Señor. Eso da una descripción de qué tipo de cuerpo vamos a tener. Gloria sea al Señor. Sigamos, por favor. Hoy vamos a ver cuáles serán las recompensas en el tribunal de Cristo. ¿Cuáles serán esas recompensas? Porque van a haber recompensas. Hemos visto en casi todas las citas bíblicas que dice la palabra del Señor que va a haber, que Él viene a dar recompensa, así tal como al malo le va a dar esa recompensa también, porque Dios es bueno. Quería muerte, pues Dios le va a dar muerte en abundancia, hasta que diga ya no, pero ya va a ser multado. Y el que clamaba por justicia le va a dar la justicia en abundancia. Ese no va a decir ya no, Señor, ese va a decir más, Señor, más. Gloria a Dios. ¿Cuáles serán las recompensas en el tribunal de Cristo? Solo lo voy a leer así seguido y vamos a ver unas citas al final. Pero mire, va a haber pérdida de recompensas también. Eso lo vimos antes, ¿verdad? Pero eso no es pérdida de la salvación. Eso es pérdida de recompensas en el cielo. Porque lo que Dios va a recompensar en el cielo por lo que hemos hecho por su obra aquí en la tierra, eso va a ser por la eternidad. Y Dios es justo en lo que Él busca, a lo que Él nos va a dar. Y ya hemos usado unos ejemplos por qué se puede perder, ¿verdad? Algo. No sé si hay una cita para eso, si vamos a la otra cita. 1 Corintios, sí, ahí estamos. Dice, ¿ve? La obra de cada uno será manifiesta, ya la habíamos leído, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y cuando vemos el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire, eso es algo tan sencillo como un plato de comida que usted le da a un hermano, una hermana, o a una persona que no es ni cristiano, porque la palabra nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y cuando uno hace en esa obediencia al Señor, diciendo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, y lo hace con ese gozo, esa alegría, el Señor pesa su corazón, pesa la mente, pesa nuestras emociones, pesa nuestra fidelidad si lo hicimos pensando en Él, queriendo glorificarle a Él, queriendo agradarle a Él, todo eso. Y eso va a ser pasado por el fuego. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de aquello que hizo. Si bien él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque ya este tribunal de Cristo ya no es un juicio de se condena o se salva. Esto ya es salvo, por el cual hecho ya llegó allí en ese entonces, sino que ahora lo que se está pesando es lo que usted y yo seremos recompensados por toda la eternidad. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego también. Bendito sea el Señor, que el Señor nos tiene pasando por el fuego también, ¿verdad? Uno tiene que pasar las pruebas en esta vida, tiene que pasar las luchas, tiene que sufrir por la causa de Cristo. Pablo lo dijo claramente, él dijo, si queremos vivir piadosamente ante el Señor Jesucristo, vamos a tener que padecer sufrimiento, persecuciones, dice la palabra. A Timoteo se lo dijo como consejo. Así es que van a haber pérdidas de recompensas
por ejemplos así como los que usamos, ¿verdad? El que va haciendo algo en la obra del Señor, pero lo hace quejándose, o no lo quiso hacer, o ¿verdad? Porque le dijeron, lo hizo, no porque salió de su corazón hacerlo. Cuando nosotros vemos qué otros tipos de recompensas, pues la Biblia habla de corona incorruptible, habla de una corona de gozo para los que han ganado almas para Dios. La Biblia dice que el que gana almas, en Proverbios dice que el que gana almas es sabio, dice la palabra. Así que verán esos tipos de coronas. Estarán también corona de vida para los que pasan las pruebas. ¿Sí? Por eso cuando viene una prueba, en vez de quejarnos, tenemos que decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que me quieres enseñar en medio de esta prueba? Para pasarla, no huir de ella, y mucho menos retroceder atrás en la fe, que Dios nos guarde. Así es que corona de vida para los que pasan las pruebas. También, hermanos, vamos a ver esta cita bíblica aquí: una corona de justicia para los que aman la segunda venida de Cristo. Dice 2 de Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que ahí dice: dará corona de justicia para los que aman la segunda venida del Señor, para los que aman su venida, los que están esperando el arrebatamiento, los que se gozan porque esas promesas están por cumplirse. Y cada día que vivimos en esta vida, la vivimos para agradarle a Él, la vivimos para Él, y lo hacemos todo para su gloria. Y por eso buscamos su perfecta voluntad de su Espíritu que nos guíe para permanecer en Cristo. Eso es. La última cita que vemos, hermanos: una corona de gloria por amar y apacentar al Rey de Dios. Miren, 1 Pedro 5:4, digo ahí: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense que allí le estaba hablando a los ancianos de la iglesia, que le estaba hablando a los líderes. Pero ¿sabe qué? A veces en unas congregaciones se le va por alto al pastor apacentar a la grey, y se encuentra otra vida dentro de la iglesia con esa tarea de apacentar, o ayudar, o a darle una palabra de ánimo a un hermano, a una hermana. Creámoslo, que eso no, el Señor no lo pasa por alto. Habrá recompensa por todo ello, porque Dios es bueno, aleluya.